Es una de las transformaciones más profundas de nuestra red ferroviaria y se acaba de dar un paso clave para sus esperadas mejoras. El Ministerio de Transportes ha completado la construcción del nuevo túnel de Oural, una pieza esencial en el proceso de renovación integral de la línea Ourense-Monforte de Lemos-Lugo y cuyos detalles te cuento en este vídeo. Hablamos de una infraestructura que cuenta con una longitud de 1,9 kilómetros y una sección de 52 metros cuadrados y que tras su finalización, no sin complicaciones, se abrirá al tráfico ferroviario el próximo 23 de septiembre, albergando en su configuración definitiva una vía única electrificada montada sobre placa de hormigón. Unos días antes, entre el 20 y el 22 de septiembre, se desarrollarán las tareas de integración con la red ferroviaria, incluyendo un simulacro de autoprotección coordinado por Adif, días en el que la circulación ferroviaria quedará interrumpida y se habilitará un plan alternativo de transporte para los viajeros, con 22 autobuses repartidos en 8 rutas, 6 de media distancia con transbordos en Rábade, Ourense, Monforte y Lugo, y 2 de larga distancia Madrid-Lugo, que utilizarán el recorrido por carretera entre Lugo y Monforte. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Una vez entre en servicio este nuevo túnel, el actual pasará a convertirse en galería de evacuación y se procederá a retirar la vía y los demás elementos ferroviarios para acondicionarse el tubo y permitir una evacuación segura en caso de emergencia. Una galería que también será apta para el uso de vehículos de mantenimiento y de equipos de rescate. El túnel contará además con 3 salidas de emergencia, localizadas aproximadamente cada 500 metros, que conectarán con la galería. Se trata de un paso clave para la tan esperada mejora de esta línea, que arrastra ya varios años de obras. El túnel de Oural es una de las actuaciones más relevantes del plan de renovación de 117 kilómetros del trazado entre Ourense y Lugo, en el que Adif está movilizando la contundente cifra de 626 millones de euros, de los que ya se han ejecutado más de 507. Un proyecto que incluye la sustitución integral de carriles, traviesas y balasto, con 120.000 nuevas traviesas y 130.000 metros cúbicos de balasto instalados entre Monforte y Lugo, así como el refuerzo de 56 puentes y túneles y la ampliación de gálibos para dar cabida a los equipos de la nueva electrificación. Todas estas actuaciones clave para mejorar también los tiempos de viaje y una conexión más fiable de Lugo y Monforte de Lemos a la red de alta velocidad a través de Ourense. Otro de los ejes fundamentales es la electrificación del tramo Monforte-Lugo y la adaptación a 25 kV del actual sistema entre Ourense y Monforte. Paralelamente se están renovando los sistemas de señalización y telecomunicaciones, los enclavamientos de las estaciones de Monforte, Rubián, Sarriá, A Porra de Sanxao, La Xosa y Lugo Mercancías, para implantar el bloqueo de liberación automática en vía única, así como los enclavamientos de Canaval, Santo Estevo do Sil, Os Peares y Barra do Miño, para establecer el bloqueo automático en vía única en el tramo Ourense-Monforte. Un plan que contempla además la modernización de la estación de Monforte de Lemos, con nuevos accesos subterráneos entre andenes y la construcción de una pasarela peatonal en Sarriá, que mejora la permeabilidad del barrio de Mazadoiro. Las estaciones de Rubián, Oural y La Xosa también han sido renovadas y en Lugo se está levantando una nueva terminal, cuyo proyecto contamos en otro vídeo del canal y que se une a otros similares en varias estaciones de Galicia. Además, se incorpora una nueva subestación eléctrica en Oural. En la parte del trazado Ourense-Monforte se afrontó uno de los mayores retos técnicos con la adaptación de gálibos de 13 túneles, con la dificultad añadida de la orografía que condicionó los accesos de la maquinaria, unas mejoras que cambiarán una de las líneas más obsoletas de todo el mapa ferroviario español y así adaptarla a los nuevos estándares europeos en cuanto a seguridad, capacidad y fiabilidad, contando con fondos europeos a través de los ya célebres Next Generation, una línea que, a pesar de su ya largo periodo de obras y algunos retrasos, sigue dando pasos para su definitiva modernización y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.